Vamos a trabajar un poquito para entender la manipulación numérica. Hasta ahora mucho concepto, ¿no? Mucha matemática. Con respecto a esta ecuación A30, importante, estamos viendo que esa tensión que aparece en la ecuación de la derivada de Q', derivada de Q', right. Esa tensión que aparece en la A29, el último término que está ahí, que estamos llamando E de excitación, voluntad de excitación, tiene su definición en la ecuación A30. Muy bien. Entonces es una constante por BF entre RF. Es decir, esto es una constante por BF. Significado desde el punto de vista numérico, bueno, fuerza electromotriz en el estator, en la fase A, en régimen permanente, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del ABR, eso es proporcional a BF, que es la tensión que se le aplica al campo, que hemos estado llamando BE en los apuntes. Es decir, tú tienes la excitatriz que produce BE y aquí está el generador sincrónico. Entonces, B es la tensión de campo. ¿Qué significa eso entonces para nosotros? Que el ABR, esto es lo que va a variar. Ahí es que va a incidir el ABR. Cuando el ABR cambie la tensión de excitación, está cambiando ese término en esa ecuación diferencial. ¿Ok? A29. Esto es sinónimo de BF. Si BF no cambia porque no hay ABR, nadie está cambiando la tensión de campo, nadie está regulando la tensión en borde, pues eso será una constante y el valor de partida la calcularemos en el correspondiente régimen permanente. Ya vamos a hacer numeritos de eso. Bien. Bueno, abandonamos este archivo y nos vamos al de potencia 3. Hay trabajo pendiente ahí, bastante, para entender de dónde salen esas ecuaciones. Estupendo. Entonces, aquí está el ABR bajo carga. Lo entendemos. El ABR bajo carga. Es el mismo que vista de antes, pero tiene una diferencia importante. Antes aquí aparecía el campo cuando la máquina estaba. ¿Ah? ¿Perdón? No, que está bien. Sí, que ya no está el campo. No está el campo. Todo lo que usted dijo, pues. Ok, sí, ahí no está el campo. Antes aquí aparecería el campo y la tensión que aparecía era la tensión en borde en vacío, por eso se llamaba ABR en vacío.
teníamos la tensión en vacío de la máquina y movíamos el campo para regularla, estupendo. Pero ahora la máquina está bajo carga y al estar bajo carga hay que modelar la máquina, puesto que ahora tiene carga. Y terminal, de terminal. Ahora está bajo carga. Tiene una potencia mecánica que la puede variar el gobernador y tiene una tensión de excitación que varía el ABR. Cabe destacar que el hombre puede intentar manejar la tensión de campo. Y si la dinámica es lenta, de repente tiene éxito. Pero si la dinámica es rápida, no va a tener tiempo. No va a tener éxito. Entonces, generalmente es un control automático. Entonces, si la máquina está bajo carga, como en efecto estamos suponiendo, entonces hay que tener las fuerzas electromotrices de la máquina, mediante la cual se va a acoplar al sistema, y esa fuerza electromotriz, despreciando la jaula, es prima, ¿verdad? Pasó. Que en teoría tiene esta formulación en los ejes de la red o en los ejes del rotor, esta que está acá. Bien, ¿y cómo varían en el tiempo esas fuerzas electromotrices? Las ecuaciones diferenciales que tenemos son de D y EQ', no de las R. ¿Se están dando cuenta? No de R y M. Las ecuaciones diferenciales, las repito aquí, son de E' y de EQ' y ED'. Esas son las ecuaciones diferenciales. Y esto es sinónimo, como lo tengo ahí, de BF, de la tensión del campo, la que maneja la excitatriz. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a manejar si la máquina está bajo carga. Tenemos que buscar, si vamos a trabajar fasorialmente, quién es delta inicial, puesto que la transformada de par, cuando trabajamos con fasores, es función del coseno delta y el seno delta, como hemos visto, ¿no? Estupendo. Entonces tenemos que devolvernos un poco a entender los diagramas fasoriales de la máquina. Vamos a partir de las ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones algebraicas que hemos deducido ligan la tensión en Borne, VQVD, pero en los ejes de Q, no en los ejes RM, que son los ejes de la red, con las fuerzas electromotrices internas, involucrando las corrientes, pero en los ejes del rotor y D y Q, y los parámetros de la máquina. Lo estamos viendo, ¿cierto? Estupendo. No existe una ecuación diferente, no existe una ecuación algebraica que sea E' fasor igual a B terminal más I terminal por R más J X'. Esto es lo que utilizamos en potencia 2. Pero eso no existe ahora. Ahora hemos ampliado el modelo, ya esto no aplica porque para empezar X' tiene dos vertientes, XD' y XQ'.
todo lo que explicamos en la clase anterior. Este modelo no aplica, el que aplica es aquel. Y tenemos que aprender a manipular este modelo matemáticamente, cómo hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar quiénes son las fuerzas electromotrices a partir del diagrama fasorial. Vamos a comenzar con el de la página. ¿La página aquí? Página 2. Página 238. Profesor, pero ese no es el último que está en el drive. Ese no es el último. La página no coincide. No, la nuestra es la 225. Verga. Ajá. Este es el diagrama fasorial correspondiente a la fuerza electromotrices de régimen permanente. Vamos a entender esto. Vamos a entender. Vamos a formular que B terminal fasor FQ más JBD en los ejes del rotor y terminal también y Q más JD. Estupendo. La relación entre las fuerzas electromotrices internas y las tensiones en corriente extrema es la que hemos deducido. Son estas que están ahí al final, la A78 y la A79. Esa es la relación. Estupendo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es interpretar esto fasorialmente. Vamos a pasar de esta matemática A78 y A79, la vamos a pasar fasorialmente a haciendo lo siguiente. Si yo tengo aquí el fasor I, entonces le voy a poner sus componentes. Y su Q, J y D. ¿Cómo está aquí? Y lo mismo para B sub Q. Y vamos a ejecutar el diagrama fasorial. Entonces vamos a la página que tiene XD y XQ. Entonces vamos a poner V terminal. V terminal tiene BD más Q. Si yo pongo aquí el eje Q y aquí el eje B, entonces B terminal, que lo estamos poniendo ahí como referencia, tiene una componente BD y tiene una componente BQ. ¿Okay? Y como R no tiene RD y XQ, sino que es R a este lado, entonces podemos decir que V más I por R nos ubica acá. V más I por R nos ubica acá como fasor. Y a partir de aquí vamos a utilizar
un fasor que es JXD por JID. ¿De dónde sale esto? Vamos a entenderlo una vez, porque después es repetitivo. Ese término, JXD por JID. JXD por JID. ¿De dónde sale? Eso viene de la ecuación que acabamos de ver. Ahí está JXD por JID. Este es el término XD por ID. XD por ID. Después aparece el término aquí está. Tengo que buscarlo en forma de no sé si lo tengo. No, hay que escribirlo, porque aquí lo tenemos de esa forma ahí. Vamos a verlo aquí. EQ' sería el modelo doble prima. Este es el modelo doble prima. Ignorando lo de varado motivador. EQ' igual a BQ más RA por IQ. Pasa por el otro lado. RA por IQ menos XD' por ID', XD' por ID, ¿cierto? Estamos poniendo fuerza electromotriz igual a tensión más caída de tensión. Es porque no tengo esta ecuación en los puntos, hay que poner ED' igual a B más XQ' por IQ. Más RD por ID. Más RD por ID. Aquí sí lo podemos interpretar. Entonces, fíjense ustedes. Vean, estas son las ecuaciones que dedujimos anteriormente. BQ, una componente del eje Q, más RA por IQ, una componente en el eje Q, menos XD por ID, igual a IQ'. Lo interpretamos aquí. Lo interpretamos aquí. Ahí está. BQ más I, este es el fasor I, componente IQ, la tiene aquí. Y el término JXD por JID, J por J da menos. Y ese menos es el que aparece en el álgebra de la ecuación, este menos que está aquí. Ese menos viene de J por J. O sea que esto lo interpretamos con la componente del eje Q del voltaje más la componente de la caída de tensión en el eje Q más JXD por JID. Profe, SRD no es RA. ¿Ah? Ese último término no es RA. No debería ser RA. RA. El último. Ah, no. RA por ID. BD más RA por ID. RA. Nunca que. RA por ID, correcto. RA por ID. Correcto. Entonces, vamos al modelo de régimen permanente.
diagrama fasorial de régimen permanente. Este que está aquí. Este que está aquí. Entonces decimos que componente Q de la tensión más la caída, componente en el eje Q más JXD por JID debe dar en el eje Q la tensión de excitación, la tensión inicial. Y lo mismo para el eje no Q, sino el eje D, con la última expresión que está allí. ¿Y para qué nos sirve esto? Fíjense ustedes que estamos llegando a esta caída, más esta caída, más esta, igual a esto que está aquí, ¿cierto? Simple diagrama fasorial. Para la parte del eje B sería BD más la caída aquí menos esto que tengo. ¿Qué pasa si yo pusiera aquí JXD, JXQ? Atención a este paso que es bien importante. ¿Qué pasa si yo en esto aquí pusiera en este término JXQ? Bueno, como JXQ también está repetido aquí está JXQ, si coloco aquí JXQ, logro llegar a este punto. Y ese punto es el eje Q. Eso define el eje Q y por ende ese define el eje, el ángulo delta inicial. Vamos a verlo en la lámina de atrás. Aquí está. Si coloco en este término JXQ por JID y aquí XQ, siendo I igual a XQ más JID, entonces llego al eje D. En otras palabras, la manera de ubicar el eje D inicialmente es plantear una E ficticia que sea BA más IA por R más JXQ, que no tiene que ver nada con la máquina sincrónica, es un truco gráfico, y decimos que hay una E ficticia que es B terminal inicial de flujo de carga más I terminal de flujo de carga por R más JXQ. Esto es un número, esto es un fasor que tiene un módulo que no le interesa a nadie, pero tiene un ángulo que por casualidad es delta cero. Así se determina delta cero. ¿Cuál es el interés en régimen permanente? Buscar el punto de partida en régimen permanente, que es el diagrama que estuvimos viendo antes, y esto define la fuerza electromotriz inducida en la fase A en T igual a 0 menos. Fíjense ustedes dónde cae la E ficticia. La E ficticia simplemente nos permitió definir quién es delta cero. Y para el diagrama fasorial de E', dado que XD' es inferior a XD, entonces E' no nos cae sobre el eje Q, sino que nos cae cerquita. Y para el doble prima, como son más chiquitas todavía las reactancias, este es prima. No está en esta lámina. E' da todavía más chiquita, entonces queda algo así como esto. Si hago los diagramas fasoriales respectivos. B terminal, eje Q, eje D. Entonces, aquí nos cae
la E de 0 menos, régimen permanente. Por aquí nos va a caer en algún lado, vete mira para llegar. Por aquí nos va a llegar E' y la E doble prima va a caer por aquí, más chiquita todavía. Entonces fíjense que el ángulo de E' con respecto a la referencia está cerca del eje Q. Esa es la razón por la cual en potencia 2 el ángulo de E' se confunde con el delta de la máquina, porque no tenemos esta teoría y se parecen numéricamente hablando. Bueno, aquí hay datos en esta lámina típicos sacados del libro de Koundou, del orden de las restancias, también la podemos sacar de Power Factor. Y aquí hay un ejemplo donde, vamos a seguir el ejemplo para ver la mecánica de cálculo. Nos da la B terminal de un flujo de carga, de una máquina acoplada a un sistema. Nos dan la B terminal y nos dan la I terminal. Es decir, nos están dando BR y BM, lo expresamos en coordenadas rectangulares. Hay que trabajar, anoten, en coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en los ejes de Q, R, M. No se puede trabajar con coordenadas polares. Todo en coordenadas rectangulares. Obligado por la cuestión de los ejes de Q y RM. Entonces, dado las componentes RM del fasor de tensión, flujo de carga antes de la falla y la tensión igualita, pasamos a calcular la E ficticia, primer paso. B terminal más I terminal por R más XQ, eso nos da un módulo que no sirve de nada, no lo vamos a calcular más nunca y nos permite calcular delta cero. Delta cero, que es el ángulo del eje Q con respecto a la referencia angular, con respecto al eje sincrónico. Bueno, aquí calculo la potencia terminal, como V por I conjugado, las pérdidas, y calculo en consecuencia la potencia mecánica. La potencia mecánica siempre es la potencia en el entrehierro, detrás de la resistencia. Tienen que incluir las pérdidas por calentamiento en la resistencia. Es la potencia terminal más el calentamiento de la resistencia da la potencia mecánica. Siguiente paso, definir la transformada de par, porque vamos a estar trabajando con fasores. En este caso, vamos a estar trabajando con fasores, definimos la transformada de par. Coseno de delta cero, seno, definimos la transformada de par. E inmediatamente paso a buscar BQ y BD. ¿Cómo? BQ, BD es un reflejo de BRBM y aquí la matricita de par. Coseno delta cero, seno delta cero, menos seno delta cero, coseno delta cero. Esta es la transformada de par para el cálculo fasorial. Entonces defino esa matriz y calculo BQ, BD. Inmediatamente calculo IQ y D. Estoy pasando de los ejes de la red a los ejes del rotor con la transformada de par. Inmediatamente voy a calcular las fuerzas electromotrices internas. ¿Y cómo calculo las fuerzas electromotrices internas? Bueno, con las ecuaciones algebraicas. ¿Cuál era la ecuación algebraica? Expresado matricialmente es esta que está aquí. EQ', ED', BQ, BD, una matriz que es RA menos XD', XQ', RA. Esta es la expresión matricial de la expresión algebraica que acabamos de borrar ahí, lamentablemente. ¿Están siguiendo? Sí. No hay que deducirlo, ¿no? Esa es la expresión algebraica de... Esta matriz en los apuntes la estamos llamando M de matriz prima. Entonces, teniendo IQ y D
y teniendo BQD y los parámetros de la máquina, calculamos las tensiones internas subtransitorias. Si metiéramos aquí las doble prima, en vez de las primas, calcularíamos las subtransitorias. Pero el modelo con jaula no lo vamos a estar utilizando porque no tenemos mucho tiempo y no queremos meternos en más complejidades, ¿no? Pregunta, llegado a este punto, ¿puedo yo calcular en vez de Q' y de', ER' y EM'? De manera natural estoy calculando el Q' y el D', pero puedo calcular las componentes de eso en el eje RM, en los ejes RM. ¿Me siguen la pregunta? No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque la máquina no me da reactancias en RM. La placa de la máquina me habla de XB y XQ, no de XR y XM. ¿Cierto? En consecuencia, la única manera que yo tengo para calcular R y EM es calcular Q' y D' y devolverme a los ejes de la red con la inversa de la transformada de Park. ¿Sí? Porque yo teniendo esto sí yo puedo devolverme a la red, ¿cierto? Pero de una yo no puedo calcular ER' y EM'. Es decir, las expresiones fundamentales en régimen permanente de la máquina y diferenciables están en los ejes del rotor, no en los ejes de la red. Y la razón es elemental. Tienen que estar en los ejes del rotor para que las inductancias sean constantes y para que aplique la transformada de Park. Bueno, entonces con eso, con esa expresión que está ahí, aquí lo que he hecho es expresar esto matricialmente, ¿no? Esa matriz M', Q', D', despejado en función del QVD, da la matriz M', ¿no? Bien. Profe, los ejes R y M Son los ejes de la red. y se obtienen con la transformada de Clark, porque tiene nada más dos ejes y no tres. Correcto. Los ejes de la red son los ejes de Clark. De Clark, ok. Pero como no hemos visto la transformada de Clark, Ok. para evitar más complejidad de matemáticas, la transformada de Clark es una altísima conveniencia, porque como sus ejes son estacionarios, nos ayuda muchísimo con el álgebra compleja. Pero como no hemos visto Clark, hablamos de los ejes de la... Profe, pero entonces los ejes RM básicamente son los ejes del estator. Los ejes de la red son los ejes de la red. Tuvo un fasor 1.05 con menos 10 grados, lo expresas como 1.05 por el coseno de menos 10 más j seno, y esto tiene parte real y parte cuadratura. Punto. Bueno, entonces si yo coloco aquí XD y XQ, paso a obtener las tensiones internas del régimen permanente, que fíjense que dan siempre. Si el cálculo está bien hecho, es una manera de verificar que estoy trabajando bien, un numerito y el otro cero. ¿Por qué? Porque el diagrama factorial cierra sobre el eje Q de acuerdo a lo que vimos antes. En el régimen permanente solo hay tensión en el eje Q. Entonces, esto que está aquí sería la tensión inducida en el estator en régimen permanente y en consecuencia en BF inicial, BF de 0 menos o BE de 0 menos en la nomenclatura de los apuntes.
es ese numerito que está ahí, es E sub Q es 0 menos 1,85. Esto se hace una vez, ese cálculo, anoten, ese cálculo se hace una vez. Porque las tensiones del régimen permanente no tienen ningún interés en nuestro cálculo dinámico, porque no representan a nadie. Las fuerzas electromotrices que representan enlaces de flujo son las primas o las doble primas. Las del régimen permanente son numeritos que no representan a nadie y no tienen ningún interés. Excepto este. En régimen permanente, calcular cuánto vale la tensión del campo, la que vomita la excitatriz y se le aplica el campo. 1,85. Si planteamos eso en... Ajá. Disculpe que no lo logré ver. ¿Cuál es el cálculo que nos dice que nada más tenemos que hacer? ¿No? Ese es el cálculo de régimen permanente, lo hace una vez. Solo para calcular este numerito que está aquí. Y esto se debe dar 0. Si calculas EQ' y ED', utilizando XD' y XQ', entonces obtienes los valores iniciales de XQ' y ED'. Esos valores van a variar con las ecuaciones diferenciales que rigen la reacción del inducido, las ecuaciones de Park. Y la doble prima metiendo X doble prima y XQ doble prima. Si es que vas a utilizar las aulas. Entonces ese es el cálculo. Esa es la mecánica del cálculo. Para partir con los valores estupendo. Entonces, incorporando la máquina bajo carga, entonces aquí vamos a tener las ecuaciones diferenciales de interés. Ya hemos calculado las condiciones de partida. Y aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Despreciando la de Q' y la de D'. Más 1, 3, 4, 5 ecuaciones diferenciales. Entonces la BR bajo carga tiene 5 ecuaciones diferenciales. El que era sin carga tiene 4. ¿Por qué? Porque incorpora esta, 1, 2, 3, y esta era la tensión del campo, ¿se acuerdan? Pero esa la sustituimos por la de la reacción del inducido completa, porque la máquina estaba bajo carga. Entonces son dos ecuaciones diferenciales por aquí, 3, 4 y la del integrador, 5 ecuaciones diferenciales. Si la máquina es hidráulica, no existe nada en el eje Q, entonces nos quedamos solo con EQ', una ecuación diferencial menos. Estupendo. O sea que los pasos son, vamos a anotar los pasos. Primer paso, aceptamos los resultados de un flujo de carga. Para nuestra máquina tenemos entonces todo lo del flujo de carga, la corriente en borne, la tensión en borne, la potencia en borne. No hay ninguna incógnita, ¿verdad? Segundo paso. Calcular delta cero con E ficticia. Como tenemos todos los parámetros de la máquina, XD, XQ, XD', XQ', R, las constantes de tiempo, no hay ninguna incógnita, tenemos esos datos. Pasamos a calcular E ficticia y el ángulo de E ficticia es delta cero. Y eso no lo calculamos más nunca. Y con delta cero definimos la transformada de Park de 0 menos. De 0 menos. Eso nos permite pasar de RM, entiéndase, del flujo de carga,
a los ejes del rotor, ¿cierto? Ok. Con BR, BM, IR, IM, calculamos todos los ejes del rotor con la transformada de par. Y ya pasamos a tener ahí BQ, BD, ID y Q. Calculamos las fuerzas electromotrices. Entonces calculamos la fuerza electromotriz EQ, ED, utilizando XD y XQ, régimen permanente. Eso nos permite calcular BF de partida, BF inicial, que es la EQ de 0 menos. La ED de 0 menos debe dar 0, porque el diagrama fasorial cierra sobre el eje Q. Esto que está aquí. Esta es la tensión del ABR BF. Eso es lo que está aplicado por unidad en el campo. Y a partir de ahí calculamos los valores iniciales de EQ' y ED' utilizando en la matricita esa los valores transitorios de XD' y XQ'. Calculamos los valores iniciales de XQ' y si quisiéramos modelar las aulas, la doble prima. Y ya podemos entrar al proceso de integración numérica. Donde vamos a incorporar estas dos ecuaciones y aquí está esa tensión de excitación, que es la que movería el despachador si está haciendo control manual o el ABR. Y repito, como XQ y XQ' son iguales en la máquina hidráulica, esta ecuación desaparece. Pero en general estará ahí. Bien. El siguiente paso es el siguiente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Estamos en 0 menos. En 0 se va a presentar una perturbación, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles son los valores de partida? ¿Cuáles son los valores viejos? Aquí se complica enormemente el panorama por el modelo de la máquina. Vamos a entenderlo para que se nos facilite la vida. Vamos a entenderlo para que se nos facilite la vida. Atención. Prestamos atención. Vamos a ir de 0 menos a 0 más. Es decir, vamos a incorporar la perturbación. ¿Y qué es la perturbación? Un dato. La perturbación es un dato. Algo sucede en la red, se presenta un cortocircuito, cambia una carga, se sale una línea. La perturbación es un dato que yo conozco. Porque si no, ¿qué voy a estudiar? Entonces, T igual 0. T igual delta T. Primer delta T. 0 menos, no hay perturbación. 0 más, ya la perturbación existe. ¿Y qué sucede en T igual 0? Lo que sea, la perturbación. El ejemplo que vamos a estar estudiando inicialmente va a ser este. Un generador, lo vamos a contar al sistema infinito, un sistema externo infinito que mantiene la tensión aquí en 1,0 a través de líneas de transmisión. Y la perturbación va a ser sacar líneas. Esa es la perturbación que vamos a estar estudiando aquí, para que tengamos idea. Al sacar líneas, esto se va a mover. Entonces necesitamos estudiar la dinámica y simular la dinámica, ¿no? Entonces,
De 0 menos a 0 más, yo sé que hay algo que no cambia. ¿Qué es? Que Q' de 0 más tiene que ser igual a Q' de 0 menos. Y E de prima de 0 más tiene que ser igual a E de prima de 0 menos. Ah, juro. ¿Por qué? Porque esas fuerzas electromotrices representan enlaces de devanados. No pueden cambiar. Pero al yo variar algo, por ejemplo, al sacar líneas acá, este es nuestro generador sincrónico, donde va a estar la tensión de excitación variable con el ABR y la potencia mecánica variable con el ABR, con el gobernador. Al yo introducir la perturbación, tensiones, corrientes y potencia eléctrica cambian instantáneamente. Ante la perturbación, T igual 0, perturbación. Entonces tenemos I de 0 más diferente a I de 0 menos. B de 0 más diferente a B de 0 menos. P eléctrica de 0 más diferente a potencia eléctrica de 0 más. Y nuestro interés es calcular las nuevas condiciones, porque cuando yo tenga las condiciones viejas aquí, cuando yo tenga aquí valores viejos, podré calcular con integración numérica valores nuevos. Tengo que calcular los valores de partida, que son los de 0 más, no los de 0 menos. Porque 0 menos no hay perturbación. Y si no hay perturbación, no hay dinámica. Nada se mueve. Estamos en flujo de carga. ¿Sí? Entonces, la idea es calcular lo que pasa en 0 menos, en otras palabras, calcular las tensiones, calcular las corrientes, calcular las potencias eléctricas en 0 más para meternos en las ecuaciones diferenciales e integrar numéricamente. Ese es el principio. ¿Estamos claros? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? No estamos en potenciador. No hay una fuerza electromotriz. Hay dos. EQ' y ED', que se mantienen, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir estas láminas que están aquí para entender cuál es el proceso para calcular en 0 más lo que queremos. Decimos, partir de una condición de flujo de carga, tenemos BR, BM y R y M. Calculamos I ficticia. Eso nos permite calcular el ángulo delta cero. Se calcula la transformada de par para cálculo fasorial, que nos permite pasar a los ejes del rotor. Estupendo. En general, delta no va a ser constante, va a ser variable, pero estamos en 0 menos. Se pasa de los ejes de la red a los ejes del rotor. Calculamos BQ/BD, calculamos IQ y D. Y calculamos EQ' y ED'. ¿Cierto? Esto es mecánico, esto es programable por un muchacho de sexto grado. Mecánico, calcular EQ' y ED' por la ecuación algebraica. Si quisiera la doble prima, porque estoy modelando las aulas, que la cuestión se va a complicar, entonces aquí meto la doble prima. Yo tengo aquí la doble prima, pero ese no es el caso. Tengo EQ' y ED'. Esas fuerzas electromotrices no pueden variar instantáneamente. Ni delta tampoco, ni omega tampoco. Siguiente paso. Como estoy en 0 menos, voy a calcular condiciones iniciales. Entonces colocamos allí XD y XQ, valores de régimen permanente,
que estoy llamando esa matriz M sincrónica. Esta matriz. Y con eso calculo EQ y ED. Esto va a dar dos valorcitos que ya lo hemos discutido. El del eje Q va a ser BF inicial y el otro tiene que dar 0. ¿Cierto? Siempre, si no está mal. Estamos de 0 menos a 0 más. Vamos a asumir que caso A sea igual a caso E igual a 1 igual a B prima a 0. Entonces eso me produce esta condición que está aquí. Ya tengo que B sub A de 0 menos es ese valor que era un 85, ¿de acuerdo? El BF inicial. Igualando B sub A prima a 0. Entonces tengo inmediatamente la misma relación. Y para el P y D, como tengo proporcional más derivativo más integrativo, siendo esto en 0 menos 0, esto me permite definir quién es la B del integrador de 0 menos, que me quede igual a esto que está aquí. O sea, condición de la BR bajo carga, B sub A de 0 menos igual a B sub E de 0 menos igual a B del integrador de 0 menos igual a EQ, régimen permanente, en 0 menos, que era el 1,85 que nos hablaba. Fíjense que en el vacío era B de referencia. Aquí es diferente, porque el señor este no está en vacío. Ya tenemos las condiciones iniciales definidas. Pero sabemos, esto que viene aquí es el corazón de esto. Extrema atención en esta lámina. La EQ' no pueden variar. La G' no pueden variar. Ni en el eje D ni en el eje Q. Pero atención, la matriz Y-bus que nos liga esto con esto sí puede variar, porque yo puedo sacar o meter líneas, ¿ok? O puedo lanzar un cortocircuito aquí, ¿ok? El ejemplo que estoy poniendo en los apuntes es de sacar o meter líneas. En consecuencia, de la ecuación básica voy a despejar IQ e ID. ¿Ok? IQ y D. Esa es la expresión matemática. Será EQ en la G' menos la B, la matriz M' invertida. Y ahora voy a multiplicar todo por T de par cada menos 1, porque yo sé que esto que está aquí me va a dar IR y M. Entonces aquí me queda un T de par cada menos 1 que multiplica todo esto, y aquí voy a introducir adrede T de par por T de par cada menos 1 que me da la matriz unidad, pero ahora voy a tener aquí T de par por esta matriz a la menos 1 por T de par, y aquí a la derecha voy a tener T de par a la menos 1 por esto que está aquí, y eso me devuelve los ERF. Eso me va a quedar entonces de esta manera. Y R y M de mi maquinita sincrónica, este de par a la menos 1 por IQ, perfecto. De RM es esto, RM es esto, y me queda entonces que IR y M es igual a una matriz que estoy llamando A 2 por 2, que es esto que está aquí, que es T de par a la menos 1 por M' a la menos 1 por T de par, que eso viene del álgebra anterior, multiplicada por la diferencia entre E' y B en los ejes R, M, y lo puedo expresar aquí. Es decir, he logrado llegar a IR y M en los ejes de la red a partir de las condiciones de 0 menos. ¿Qué va a pasar en 0? En 0 va a venir una perturbación. En 0 va a venir una perturbación. Entonces, y R y M
la voy a poner, aquí estoy pensando en una Z de carga. Aquí está simplificado para que sea una Z de carga. Anoten eso, por favor. Esto es una Z de carga. En los bornes de la máquina está conectada una Z de carga en esta lámina. En consecuencia, I será B por Z, porque aquí tienes B y aquí tienes I. En consecuencia, IR y M será igual a B a Z de carga por BR más JBM. Esto lo voy a expresar en forma matricial para poderlo comparar con lo que viene de atrás. Entonces, esta ecuacióncita que está aquí la voy a poner en forma matricial para que IR y M en relación con BRBM sea esto que está aquí. Y ahora tengo IR y M visto hacia la red y antes traía IR y M de la máquina y las igualo. Ahora igualo la de la máquina, que era esta, ¿cierto?, con esta matriz que estoy llamando B aquí por BRBM. ¿Lo repetimos? Creo que vale la pena repetirlo. De la lámina anterior traigo IR y M de la máquina. Ahí está. IR y M de la máquina. Función de la matriz A, que es esta que está aquí, perfectamente conocida, de las fuerzas electromotrices internas y de las tensiones en bordo. Y ahora voy a expresar el mundo externo diciendo que IR y M tiene que ser igual. Esta corriente por esta impedancia tiene que ser igual a esta tensión. Eso matricialmente es esto que está aquí. Igualo ambas cosas. Igualo ambas cosas. ¿Y qué me queda? Me queda esta expresión que está aquí. Me queda que A por E', ER', EM' debe ser igual a ABR más lo que me trae afuera. Puedo agrupar términos y la única incógnita que me queda ahí es BRBM. Sumo la matriz A con la matriz B, la invierto, la multiplico por este término que está aquí y eso me da BRBM. ¿Cuál es la importancia de eso que está ahí? Que estoy calculando las tensiones en 0 más y se presume que la matriz B cambia en 0. Por ejemplo, en T igual 0 puede que se presente un aumento de carga, se compone un cliente adicional aquí. Si este es un consumo adicional, entonces esto queda en paralelo con esto. Entonces 0 menos tendría Z de carga y en 0 más tendría la mitad de Z de carga. Y eso me permite calcular BRDM. Para que entendamos el proceso, para que no nos perdamos, matemáticamente es enrevesado, pero conceptualmente es muy sencillo. Lo que he hecho es, para la máquina, calcular IR e IM. Y después digo, ya tengo eso ahí. Ya tengo IR y IM. Y aquí tengo una Z de carga. Y esta Z de carga va a variar en T igual 0. Bueno, pero como tengo aquí la tensión de RBM, igualo a esta corriente que está aquí. Y la única incógnita que me queda es BRBM.
Igualo la corriente de la máquina a la corriente en la red, porque el sistemita es muy tonto. Y la única incógnita que me queda es BRBM. Luego, si B cambia en T igual 0, BRBM cambia en T igual 0. También. Y teniendo BRBM, calculo IR y M. Si ya logro calcular BRBM, calculo IR y M. Sin problema. Y con BRBM, IR y M calculo potencial aquí. La parte real de DR más JBM por IR más JIM conjugado más la caída en la resistencia, más la pérdida en la resistencia. Y ya logro calcular la tensión en 0 más, la corriente en 0 más y la potencia en 0 más, que es lo que me permite avanzar con la derivada de 0 más a delta T. ¿Cuál es el truco entonces? Poder calcular las tensiones terminales en 0 más, y se hacen de esa manera. En potencia 2 era mucho más sencillo porque era una fuente detrás de reactancia. ¿Cómo lo hacíamos en potencia 2? Como ahí sí había una fuente detrás de reactancia, entonces cuando cambiaba esto que está aquí, yo mantenía esto y calculaba todo en 0 más. Pero ahora no puedo porque este modelo no existe. Entonces es más elaborado, pero conceptualmente es lo mismo. Mantén la G', con la G' define las I, las corrientes, con la corriente la igualas a la corriente en la red y de ahí sacas las tensiones. Aquí hay un ejemplito hecho especialmente para esto, que vamos a seguirlo. Vamos a suponer que nos dicen que RA vale 0, XD1, XQ08, XD'04 y XQ'03. Bueno, vamos a tomar como tensión terminal 1, R de carga 1, calculamos la E ficticia. El ángulo de ese ángulo, el ángulo de esa fuerza de la que podría es delta 0. Con eso calculamos la T de Park. Planteamos M sincrónica, planteamos M', calculamos la matriz A y calculamos las tensiones referidas a los de QVD y QID. O sea, pasamos a los ejes del rotor. Pasamos a los ejes del rotor, calculamos EQ', calculamos ED', valores iniciales, calculamos EQD 1,4056. Ese es el valor de BF inicial. Fíjense que el otro da 0. Cierra sobre el eje. ¿Qué va a pasar? Que en T igual 0 vamos a cambiar la resistencia de carga, que antes era 1 y ahora va a pasar a ser 0,5. La tensión y la corriente va a variar, pero las fuerzas electromotrices no. Entonces calculo A más B, paso a de QD paso a RM, ER', EM', y con esto calculo la tensión en 0 más. Esto es A más B a la menos 1 multiplicada por, esto es reflejo de la fuerza electromotriz interna que no varía. Entonces fíjense ustedes que las tensiones varían. Y con las tensiones puedo calcular la corriente y con la corriente calculo potencia eléctrica. Entonces con ese ejemplo tienen una idea de cómo manejar esto, ¿no?
Con las corrientes y tensiones, con potencia eléctrica, entonces voy de 0 más a delta T, con la integración numérica. ¿Cierto? De inmediato, ¿no? Aparte de esta evolución, yo quiero que capten el poder que tiene este cálculo por lo siguiente. Suponte que tú agarras una persona que estudia eléctrica aquí. Y le das esta data. Le das esta data de esta máquina. ¿Ok? Le das esa data de esa máquina. Si no ha visto esto, no va a saber qué es esto para empezar. ¿Cierto? Porque él tiene en la cabeza o me da X de prima o me da X de doble prima, o me da X primo o me da doble prima. Pero ahora me está dando dos valores. ¿Qué es eso? Primero no sabe qué es, ¿cierto? Porque no se ha metido en el mundo del patio. Entonces tú le dices, bueno, perfecto, compañero. Parta de un flujo de carga, parta de X prima, supuestamente haciendo que X de prima sea igual a X prima de los bornes, ¿cierto? Vamos a suponer los bornes en vacío, 1 con 0, y tire aquí un cortocircuito en T igual 0. ¿Qué va a hacer ese muchacho? Bueno, cortocircuito, X' lo mantiene, E' lo mantiene del flujo de carga inicial, ¿cierto? Y calcula el cortocircuito, ¿cierto? Y ahora le dices, esto que está aquí es mentira. Ese modelo no existe. El modelo es el que hemos visto acá, pero lanzas el cortocircuito igualito. Y te pregunta cuál es la corriente de cortocircuito. ¿Me estás siguiendo? Dado que este modelo no existe, ¿cuál es la corriente de cortocircuito? Tienes que seguir ese procedimiento que está aquí, donde yo calculé las fuerzas electromotrices internas y manteniendo las fuerzas electromotrices internas me devuelvo a los ejes de la red. Y allí considero lo que está pasando en la red, que en este caso sería la incorporación de una impedancia muy chiquitica, ¿no? Z del cortocircuito 10 a la menos 12. Es más largo. Y ese cálculo es el que te permite calcular la corriente de cortocircuito que va a circular por los devanados de la máquina a nivel de la red. ¿Me estás siguiendo? ¿Ven el poder de esto? Sin esto, tu cortocircuito es un cálculo hecho. O sea, eso nada más sirve para la protección del generador, pero transmisión y distribución sí lo puedo hacer como antes. Esto sirve para calcular la tensión. Tú dices que sea un generador solo. Sí, sí. No, es genérico. Es genérico por lo siguiente. Aprovechamos esa pregunta del profesor Yamal. ¿Qué pasa si tú tienes más de una máquina? Tienes aquí una máquina, línea, otra máquina, carga, carga, carga. Corre un flujo de carga inicial, ¿cierto? Define las condiciones en los bornes de cada máquina, calcula todas las condiciones iniciales en cada máquina, entre ellas el delta cero de cada máquina. Delta cero sub I, 1, 2, 3. Y entonces yo te digo, mira, en T igual 0 se va a presentar un cortocircuito aquí. Monofásico, trifásico. Si es monofásico, tienes que meter la red de secuencias, negativizar, si no, pura secuencia positiva. ¿Cómo calculas ese cortocircuito? Si las máquinas no son ideales. Bueno, igualito que aquí.
te devuelve en cada máquina hacia afuera y calcula IR e IM. En cero más. En cero más. ¿Cuál es el cambio? El cambio va a ser que Y de 0 más es diferente al Y de 0 menos. Esta es la Y del sistema. No tiene por ser una imagen. ¿Cierto? Es la Y la que cambia. La matriz Y, la configuración de la red. Sale una línea, entra una línea, una falla, un cambio en una carga, lo que sea, cambia la matriz Y. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer, eso lo veremos en la siguiente clase, es IR y M, IR y M, IR y M, lo comparas contra IR y M del sistema. Pero lo pones en forma de RM. ¿Está siguiendo? Entonces aquí está IR e IM del sistema, porque es una matriz Y de 3 nodos. Si tú eres el nodo 1, tienes IR1, IM1, tú eres el nodo 2, IR2, IM2. Entonces esto lo iguala con la colección de estos y de ahí despejas las tensiones bajo falla. Entonces, sí, el procedimiento es absolutamente genérico. Se trata de igualar las corrientes que inyectan las máquinas con las corrientes que se le inyectan a la red, porque es así. Las corrientes que se le inyectan a la red obedecen a esta formulación que se ve en sistemas eléctricos cero. Igual a Y por B. Lo que inyecta la máquina tiene que ser lo que se le inyecta al sistema, lo que se le inyecta al sistema es esto. Entonces de aquí pone que esto es la IRM de las máquinas, que es función de BRB y de PABRB. O sea, este procedimiento es absolutamente genérico, lo veremos en la siguiente clase. ¿Qué es lo que queremos entonces llevarnos como tarea? La que formulamos de la deducción de paso a paso. Y para este caso, entonces vamos a tomar un ejemplo como este. Eso va a salir en el examen con seguridad. Calculamos, lo vamos a hacer proceder motores de igual a 0 menos y salimos hacia la red de igual a 0 más para calcular las tensiones. Es decir, hay que volverse mucho en el cálculo de las tensiones iniciales de 0 menos para llegar a los ejes rotor y de salir de los ejes rotor para el 0 más incorporar el cambio en la red tal y como está aquí. Solo sería replicar este ejercicio. Sería replicar nosotros este ejercicio. Sí, pero no solo replicarlo en el Claro, o sea, no hay nada de extraordinario en esto, excepto que el modelo tradicional de la la próxima máquina. semana al final va a ser clase o va a ser concepto. ¿Ah? La próxima semana al final va a ser clase o va a ser concepto. La próxima semana es el examen, ¿no? Profe, para los cálculos que hizo la computadora o... Sí, para que en calculadora. Calculadora. Yo le recomiendo que programen esto, es más rápido. Pero traemos la computadora. Ya. Es más rápido. Ok. Bueno, con esto entonces estamos terminando la clase, es la 1. Yo le voy a mandar una tarea de esto para que... Mi recomendación es que programen esto en MATLAB. Ok. No tiene nada de error. Ya en la otra clase arriba caemos en un PowerPoint y de una sube todo eso por el. No va a estar con esto de RM, no.
Todos los modelos de la máquina están ahí para entonces, para la otra clase arriba ya traigan Power Factor.